Queridos hermanos, hay algo que es absolutamente fundamental en la vida cristiana, algo que en su momento hablamos profundamente en nuestras reuniones de ADN, allí con los líderes de esta congregación. Es un principio que jamás deberíamos olvidar. La mejor manera de saber si una persona está lista para liderar a otros es observar si es capaz de liderarse a sí misma. Porque, ¿cómo podrá alguien guiar a otros si ni siquiera puede dominar sus propias emociones? ¿Cómo podrá levantar a otro si él mismo vive caído, dominado por sus impulsos, por su mal carácter, por su falta de dominio propio? Un verdadero líder, un siervo útil en las manos de Dios, no es necesariamente el más elocuente ni el más carismático, es aquel que ha aprendido a tener control sobre sí mismo, aquel que, con la ayuda del Espíritu Santo, ha sido liberado de los caprichos de su temperamento, de sus reacciones apresuradas, de sus deseos desordenados. El liderazgo no comienza con un púlpito, comienza en el corazón. No comienza cuando otros te siguen, sino cuando decides seguir a Cristo por encima de tus emociones. Jesús lo dijo con tanta claridad en el Sermón del Monte. ¿Recuerda sus palabras en Mateo capítulo 7? Él dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué palabras tan profundas? El Señor nos estaba enseñando que antes de querer corregir a otro, primero debemos permitir que el Espíritu Santo haga cirugía en nosotros. ¿Cómo podremos ayudar a alguien a ver con claridad si nuestra propia visión está nublada por el orgullo, la crítica, la impaciencia? Pero esa es nuestra tendencia humana. Nos resulta más fácil ver el error en el otro que enfrentar nuestro propio caos interior. A veces queremos fundar una escuela de limpieza espiritual, dar conferencias sobre cómo tener un hogar ordenado cuando en nuestra propia casa reina el desorden. Hay rincones del alma que parecen haber sido azotados por un huracán, como si los escombros del huracán Andrew aún estuvieran allí sin recoger, sin restaurar, y sin embargo, seguimos creyendo que estamos listos para limpiar la vida del prójimo. Oh, queridos hermanos, qué engañoso es el corazón. Pero qué oportunidad tan hermosa tenemos hoy de mirarnos con humildad y decirle al Señor: empieza conmigo. Antes de que yo intente guiar a otros, trabaja en mí. Antes de levantar la voz para exhortar, quebranta mi espíritu y límpiame. Hazme una vasija útil, pero primero vacíame de todo lo que no te honra. Porque solo cuando hemos sido moldeados por el fuego de la obediencia, podemos convertirnos en instrumentos del reino. Y solo entonces podremos conducir a otros hacia una vida mejor. A veces, queridos hermanos, nos convertimos en expertos en dar consejos a otros, en señalar sus incapacidades, en señalar lo que deberían mejorar, en advertirles sobre sus debilidades. Pero vivimos ajenos, completamente ajenos a las nuestras. Nos cuesta ver nuestra propia condición. Nos cuesta aceptar que también nosotros necesitamos ayuda. ¿No es así? El Señor Jesús lo dijo con fuerza, sin rodeos, como solo Él sabía hablar. Ustedes, fariseos, imponen cargas pesadas sobre los demás, cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. ¡Qué fuerte! Cargas que ni ellos mismos podían soportar, y sin embargo las colocaban sobre los hombros de los demás. Eso es hipocresía, es religiosidad vacía, es la actitud de quien exige sin examinar su propio corazón. Y nosotros sí, tú y yo, muchas veces repetimos lo mismo. Hablamos con entusiasmo de llevar a otros a Cristo. Decimos: vamos a predicar, vamos a alcanzar a los que no conocen al Señor, vamos a llevarlos a los pies de la cruz. Y eso está bien. Esa es nuestra misión. Pero aquí viene la pregunta más importante.
Podemos llevarnos nosotros mismos a Cristo. No hablo de aquel momento en que lo aceptamos por primera vez, no. La mayoría aquí ya ha tenido ese encuentro inicial, me refiero a esa capacidad de volver, de regresar cuando nos hemos enfriado, cuando nos hemos alejado sin darnos cuenta, cuando seguimos sirviendo pero sin fuego, cuando oramos con los labios pero no con el alma. Tenemos la capacidad de volver a comprometernos con el Señor, de renovar el pacto, de decirle: Señor, aquí estoy otra vez, lávame, restáurame, renuévame, porque, amados, la vida cristiana es un camino de renovación constante. La Biblia no nos llama a mantenernos por costumbre, sino a renovarnos cada día, a morir al yo cada día, como dijo Pablo. El profeta Isaías lo expresó con una claridad que conmueve el alma. En el capítulo 53, verso 6 dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos, no algunos. No solo los más pecadores. Todos nos desviamos, todos nos alejamos. Pero Dios, en su infinita misericordia, puso sobre Cristo la culpa, la vergüenza, el castigo que era nuestro. Por eso, hoy te digo, antes de que hablemos de transformar a otros, preguntémonos si el Espíritu Santo ha transformado nuestro interior. Antes de querer sanar heridas ajenas, revisemos si las nuestras han cicatrizado. Antes de predicar restauración, examinemos si estamos verdaderamente restaurados. Y quiero compartirte algo que siempre ha llamado mi atención, algo que quizás tú también te has preguntado. Cada vez que el Señor nos compara con ovejas, cada vez que aparece esa imagen en las Escrituras, yo me detengo y me pregunto: ¿por qué, Señor? ¿Por qué escogiste compararnos con esas criaturas lanudas que pastan tranquilas sobre las colinas de Judea? Pudiendo usar otro animal más fuerte, más sabio, más ágil, el Señor escogió a la oveja. ¿Y sabes por qué, amado? Porque la oveja es uno de los animales más indefensos. No puede defenderse sola. No puede encontrar agua por sí misma. Si se pierde, no sabe regresar. Si cae en un hoyo, no puede salir sola. Y así somos nosotros, frágiles, propensos a extraviarnos. Y en esa condición, Cristo vino a rescatarnos, a cargarnos sobre sus hombros, a llevarnos de vuelta al redil. ¡Qué imagen tan hermosa! No se trata de lo que tú puedes hacer por Él, sino de lo que Él ya hizo por ti. Y yo me preguntaba: hermanos queridos, ¿por qué el Señor no nos comparó con ovejeros alemanes, por ejemplo, o con leones, con tigres, con panteras? ¿Por qué no eligió algún animal majestuoso, fuerte, temido, algo que reflejara poder, dominio, sabiduría? Bueno, quizás alguno de nosotros en lo profundo de su corazón hubiese preferido eso, ¿no? Que el Señor dijera: ustedes son como leones de Judá, audaces, valientes, indomables, o como esos imponentes tigres de Bengala, llenos de agilidad y fuerza. Pero no, amados, el Señor nos comparó con ovejas. Y seamos honestos, eso no es muy halagador. Las ovejas son frágiles, son vulnerables. Y permítame decirlo con cariño, a veces un tanto torpes. Sí, yo sé que nadie aquí va a decir amén a eso, pero es la verdad. Las ovejas se accidentan con facilidad, se desorientan con frecuencia y si se apartan del rebaño, corren un gran peligro. Ahora, escuchen esto. La oveja es el único animal que no puede sobrevivir sin un pastor. No existe una versión salvaje de la oveja. No hay ovejas salvajes vagando libres por los montes, sobreviviendo con sus propias fuerzas. No. La oveja sin pastor está perdida, está expuesta, está condenada. Piénsalo por un instante.
Los caballos pueden volverse salvajes. Los perros, los gatos, hasta las aves tienen versiones silvestres que sobreviven en lo profundo de los bosques. Pero una oveja no. Una oveja necesita un pastor, siempre, todos los días. Y por eso, y solo por eso, es que el Señor nos compara con ovejas, porque sin Él estamos perdidos, porque sin su guía tomamos caminos de muerte, porque sin su voz nos dejamos llevar por otras voces, porque sin su presencia somos como cometas sin cuerda flotando sin rumbo en medio del vacío. Somos como hojas arrastradas por la tormenta. ¿Y por qué nos desviamos entonces? Si Él es nuestro pastor, si su voz es tan clara, ¿por qué nos alejamos? Bueno, quiero compartir contigo 3 causas comunes, muy comunes, por las cuales muchas veces nos desviamos y no logramos renovarnos, como hablábamos hace un momento. Primero, porque no cuidamos nuestras fortalezas. Si escuchaste bien, no cuidamos lo que nos hace fuertes. Como ovejas, descuidamos justamente esas áreas donde creemos que estamos firmes. Y entonces viene el enemigo disfrazado de oportunidad, disfrazado de no pasa nada. Y allí, en nuestra zona de confianza, caemos. Pablo lo dijo con claridad. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no tropezamos en nuestras debilidades, tropezamos en nuestras supuestas fortalezas. Dejamos de orar porque creemos que ya oramos suficiente, dejamos de vigilar porque pensamos que somos maduros, dejamos de depender porque asumimos que ya sabemos caminar. Pero la oveja depende en todo momento, depende para alimentarse, para encontrar agua, para descansar. Y tú y yo, si no aprendemos a depender de Cristo cada día, estamos en peligro de descarriarnos incluso dentro del redil. Mis queridos hermanos, hay algo que muchas veces no cuidamos, y no porque seamos indiferentes, sino porque a veces no nos damos cuenta. No solemos cuidar nuestras fortalezas. Y escúchame con atención. Descuidar nuestras fortalezas puede convertirse tristemente en nuestra mayor debilidad. Te doy un ejemplo. Hay personas que tienen el don maravilloso de la misericordia, el don de ayudar, de servir, de entregarse con amor al prójimo. Eso es un regalo de Dios. Pero si esa persona no cuida ese don, si no lo riega cada día con la presencia del pastor, con la guía del Espíritu Santo, entonces corre el riesgo de caer en un terreno peligroso. Porque llega un momento en que no puede ayudar a todos, en que las fuerzas no le alcanzan, en que la carga se vuelve pesada, y entonces, ¿qué pasa? Comienza a sentir culpa. Culpa por no poder con todo, culpa por no llegar a todos, culpa por no ser Dios. Y lo que al principio fue un regalo bendito se convierte en una carga que consume, que abruma, que desgasta, y esa persona termina viviendo angustiada, preocupada, con el corazón cansado, cargado, porque intenta hacer la obra sin el pastor. ¿Te das cuenta? Ahora escúchame. Si Dios le da a alguien el don de la sabiduría, gloria a Dios por eso. Pero si esa sabiduría no está rendida al Espíritu Santo, sino está sujeta al pastor, esa persona puede llenarse de orgullo, porque empieza a creer que lo sabe todo, que tiene todas las respuestas, que ya no necesita aprender ni ser corregido, y entonces lo que era fortaleza se transforma en debilidad espiritual. Sí, querido. Sí, querida. Una oveja sin pastor, aunque tenga sabiduría, corre el riesgo de ser pedante, altiva, soberbia, y eso no es lo que Dios quiere. Yo te pregunto con respeto, ¿estoy siendo claro con lo que digo? Porque yo no hablo para juzgar. Yo hablo como un pastor que ama a sus ovejas,
como alguien que ha visto muchas veces cómo los dones mal cuidados se transforman en tropiezo. Y hay otra cosa, una segunda razón por la cual nos descarriamos, además de descuidar nuestras fortalezas, y es esta: cuando nos alejamos del pastor, perdemos la alegría. Sí, así de simple y así de profundo. Nos alejamos de aquel que da sentido a todo, y sin su presencia, sin su voz, sin su mirada, la vida comienza a pesar. Ya no cantamos igual, ya no oramos igual, ya no servimos igual. Todo se vuelve rutina, todo se vuelve esfuerzo humano, todo se enfría. Pero yo estoy aquí para decirte hoy que el pastor está llamando, que Él quiere restaurar tus fuerzas, tus dones, tu alegría, que si vuelves a su voz, a su abrazo, todo puede comenzar de nuevo. A eso yo le llamo la alegría robada. ¿Sabes a qué me refiero? Esa alegría que un día te llenaba el alma, que te hacía cantar sin razón, que te despertaba en la madrugada con gratitud, que te sostenía aún en medio del dolor y que hoy parece haber desaparecido. Esa alegría que no nace de lo que tienes, sino de lo que eres en Cristo. David lo entendía. Cuando cayó en pecado, cuando sintió el peso del alejamiento de Dios, él no pidió primero riquezas, ni poder, ni un nuevo reino. Él clamó con el alma herida: devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Salmo 51, 12. Qué profundidad en esas palabras. No fue una frase casual, no fue una súplica superficial. Fue el grito de alguien que sabía que sin esa alegría incluso la obediencia se vuelve insoportable. Porque, escúcheme bien, es la alegría de la salvación la que sostiene al corazón obediente. Querido, querida, a veces el enemigo no viene con cuernos ni con tridentes. A veces viene con distracciones, con cansancio, con ruido. Y sin que lo notes, te saca del camino, te aparta del redil, te separa del pastor y al alejarte de él te arrebata la alegría. Y cuando pierdes esa alegría, ay hermano, hermana, todo se hace más difícil. El alma se vuelve pesada, la oración se enfría, el servicio se transforma en carga y hasta las pequeñas luchas se sienten como grandes batallas. Pero escúchame con atención. La alegría no es lo mismo que la felicidad. No confundas las dos. La felicidad es circunstancial, es como el clima. Hoy está, mañana cambia. La felicidad viene por momentos. El nacimiento de un bebé, un ascenso en el trabajo, una buena noticia, pero también se va y se va rápido. Basta una pérdida, una mala noticia, una traición, una enfermedad. Y lo que ayer parecía pleno, hoy se convierte en sombra. La felicidad se desliza entre los dedos. Es como intentar atrapar agua con las manos. Por eso, no pongas tu fe en lo que se siente bonito por un momento. No. Eso no es suficiente para sostenerte cuando llegan las noches oscuras del alma. La alegría verdadera no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que habita dentro. Es el gozo profundo, firme, inquebrantable, que nace de saber que le perteneces al Señor. Que aunque el mundo se tambalee, tu alma está segura en sus brazos. Y ahí está el misterio glorioso. Puedes no tener el matrimonio que soñaste, puedes tener hijos que se han alejado, puedes estar en un trabajo que no llena tus expectativas, pero si Cristo vive en ti, tienes algo que ni los ángeles poseen. El privilegio de servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Pastor eterno de nuestras almas, no es poca cosa. Es un privilegio tan grande, tan santo, tan maravilloso, que solo los redimidos pueden entenderlo. Los ángeles lo contemplan, pero no lo experimentan, porque tú y yo fuimos comprados con sangre. Y esa sangre nos habilita no solo para ser salvos, sino para servirle con alegría aún en medio del valle. Así que hoy, si sientes que tu alegría ha sido robada,
No te quedes allí. Haz como David. Clama, ruega, pide. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y sóstenme, Señor, sóstenme con un espíritu obediente. Él te oye, Él te responde y Él puede restaurar lo que fue perdido, porque su especialidad es resucitar lo que parecía muerto. Eso me tiene que producir una alegría que trasciende la rutina, que va más allá de lo común, más allá de lo predecible. Porque, escúchame bien, cuando sabes que estás sirviendo al Rey del Universo, hasta las tareas más simples, las que el mundo considera pequeñas, se llenan de propósito. Barrer el templo, preparar una silla, consolar a alguien, orar en silencio por alguien que ni siquiera lo sabe, todo cobra sentido porque está sirviendo al Señor de señores, y eso llena el alma con un gozo que no depende de lo visible. Ahora bien, hay algo más. Lo tercero que ocurre cuando nos alejamos del pastor es que dejamos de escuchar su voz. Y esto, hermanos, es grave. Juan 10:4 dice: las ovejas lo siguen porque conocen su voz. No porque les grita, no porque las empuja, sino porque reconocen su voz. ¡Qué hermoso! La relación entre el pastor y la oveja no es de obligación, sino de confianza. Pero aquí viene la pregunta que te hago esta mañana y escúchala bien. ¿Reconoces tú la voz del pastor? Tal vez me digas: pastor, es que no lo escucho. Oro, pero no siento nada. Leo, pero todo me suena seco, no oigo nada. Y yo te entiendo, pero permíteme decirte algo con mucho amor. La pregunta no es si Dios está hablando, la verdadera pregunta es si tú estás escuchando. Lo repetiré con todo mi corazón. Dios nunca deja de hablar, nunca. Su voz sigue sonando, incluso en el silencio. Él no apaga su frecuencia, Él no se cansa, no se queda dormido, no está distraído, Él habla. Pero somos nosotros los que dejamos de sintonizar su frecuencia. ¿Sabes cómo funciona esto? Es como la radio. En este mismo momento, en esta misma habitación, hay miles de señales invisibles, ondas de televisión, frecuencias radiales, conexiones satelitales, todas están cruzando por donde tú estás. Pero tú dices: yo no oigo nada. Claro que no, porque no tienes un receptor conectado, no estás sintonizando ninguna de esas frecuencias. Y así mismo pasa con la voz de Dios. Él está hablando, pero si no estás en la frecuencia espiritual adecuada, no lo vas a oír. Y al no escuchar su voz, comenzamos a andar por nuestra cuenta. Decidimos solos, planeamos solos, caminamos sin dirección. Y tarde o temprano eso nos lleva al cansancio, a la frustración, al desgaste. Entonces quiero que recordemos algo juntos. Te hablé ya de 3 consecuencias de alejarnos del pastor. ¿Las recuerdas? La primera: perdemos la alegría de la salvación. La segunda: dejamos de reconocer su voz. Y la tercera, tan sutil pero tan importante: dejamos de cuidar los talentos que Él nos dio. ¿Sí? Porque cuando no escuchas la voz del que te dio propósito, el talento se adormece, el don se enfría. Y un día, casi sin darte cuenta, estás lejos, confundido, desenfocado y preguntándote: ¿cómo llegué hasta aquí? Pero no es demasiado tarde, no estás solo. El pastor está cerca. Y hoy, querido amigo, querida hermana, Él quiere hablarte de nuevo. ¿Me estás siguiendo, sí o no? Déjame compartirte algo más. Yo no sé mucho de ovejas. No crecí en una granja, pero sí sé algo de la vida porque he vivido, porque he llorado, porque he caminado por desiertos y también por praderas verdes. Y en estos más de 30 años de vida y ministerio he aprendido algunas cosas.
cosas sencillas pero verdaderas. Y si tú quieres, puedo compartirte algunos de esos tips espirituales, principios simples que me han sostenido cuando la voz del pastor parecía lejana y la alegría parecía apagada. Porque no se trata de saberlo todo, se trata de aprender a regresar al pastor una y otra vez, cada vez que sea necesario. Yo he vivido mucho, querido. Ya voy rumbo al medio siglo de vida. Y en ese caminar he aprendido algunas cosas. No por libros, no por teorías, sino por experiencia, por heridas, por lágrimas, por encuentros con el Dios de la gracia. Porque en esos casi 50 años, escúchame bien, por lo menos 42 los he pasado en las cosas del Señor. Desde pequeñito, desde cuando mis pies apenas tocaban el suelo, pero ya mi corazón empezaba a percibir la voz del pastor. Y después de tantos años, te digo algo con el alma, he aprendido muchas lecciones sobre lo que es perderse y sobre lo que es ser encontrado. Porque sí, uno puede estar dentro del rebaño y aún así estar perdido. Uno puede cantar, orar, predicar y estar con el alma extraviada. ¿Te ha pasado? Y sabes que he notado que a veces nos justificamos. Decimos, sí me perdí, pero bueno, que el Señor me venga a buscar. Él es el pastor, ¿no? Y sí, es verdad, Él es fiel. Nunca deja de buscarnos. Nunca se olvida de una sola oveja. Aunque tenga 100 razones para no regresar, Él tiene una sola razón para seguir amándote. Eres su hijo, eres su hija. Pero escucha con atención. Ser encontrado también requiere algo de nuestra parte. Sí, la salvación es por gracia. Sí, el pastor busca, pero tú tienes que querer ser hallado. Él no forza. Él llama, Él susurra, Él espera, pero no arrastra, porque Dios no es violento, es amoroso, y el amor no obliga, invita. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Envejecer es automático, pero madurar es opcional. Así también, extraviarse puede pasar sin que lo notes, pero volver requiere decisión, humildad, fe y acción. Porque la fe verdadera siempre se expresa con acciones concretas. No es solo un pensamiento bonito, es un paso hacia la luz. Siempre que Dios nos busca, y Él siempre lo hace, nosotros debemos decir, aquí estoy, no quiero esconderme más. Y ahora déjame hablarle a alguien en especial, a ti que me estás oyendo y que quizás hoy te estás preguntando, ¿por qué me siento tan cansado en el alma? No hablo del cansancio físico. Ese se cura con 8 horas de buen sueño. No, yo hablo de ese cansancio más profundo, ese que ni el descanso ni las vacaciones pueden aliviar. Ese agotamiento del espíritu, esa fatiga emocional que oprime el pecho, que apaga la sonrisa, que vuelve pesada las mañanas y silenciosas las noches. Hablo de esa angustia que no entiendes, pero que no se va. ¿Te ha pasado? Es un peso en el alma. Y si no lo tratas, si no lo enfrentas con la verdad de Dios, termina manifestándose en todo. En el carácter, en el humor, en la forma en que tratas a los demás. Sin darte cuenta, te conviertes en alguien amargado, torpe, duro, hasta petulante. No porque seas malo, sino porque estás herido, estás cansado, estás perdido. Y por eso, al principio de este mensaje te dije algo clave. La verdadera capacidad de liderazgo no se mide por cuánto mandas, sino por cuánto puedes liderarte a ti mismo. Porque si no puedes guiar tu propio corazón hacia la cruz cada día, ¿cómo vas a guiar a otros? Y esto no lo digo para señalarte, lo digo porque yo también he estado ahí, porque yo también me he sentido cansado, porque yo también he tenido que ser hallado por el pastor una y otra vez. Y seguiré hablándote de esto, porque hay esperanza, porque hay camino de regreso. Porque perderse no es el final cuando el que te busca es el buen pastor.
Ahora escúchame con atención porque esto es muy serio. Si desviarte, si perder el gozo, si apagar la llama del Espíritu se ha vuelto un patrón constante en tu vida, entonces necesitas saber algo. El pastor usará la corrección. Sí, porque el pastor ama. Y porque ama, corrige. En la cultura antigua de los pastores beduinos, aquellos que vivían en los desiertos de Medio Oriente, donde el calor quema de día y el frío hiela de noche, los pastores sabían muy bien que la seguridad de las ovejas dependía de su cercanía a ellos. Escucha esto. Los depredadores rara vez atacaban cuando las ovejas estaban cerca del pastor. ¿Por qué? Porque le temen, porque reconocen su autoridad. Sea un lobo, un chacal, un león del desierto, todos se mantienen a distancia mientras las ovejas estén bajo el cuidado del pastor. Pero los depredadores son pacientes, no tienen prisa, no necesitan correr. Ellos esperan, acechan, observan, esperan a que una oveja se distraiga, se retrase, se separe y ahí atacan. Y cuando una oveja se desvía, como en la parábola que enseñó Jesús, el pastor deja las 99 en campo abierto, no porque las abandona, sino porque sabe que están seguras por ahora, y va a buscar a la que se ha perdido. La busca con amor, con dolor en el alma, con el corazón expuesto, y cuando la encuentra, la perdona, la abraza, la carga sobre sus hombros y le dice: quédate aquí, no te alejes más, porque si te vuelves a separar del rebaño, puede que no sobrevivas. Puede que esta vez el depredador no falle. Pero ahora escúchame, hay algo más. Cuando el pastor nota que esa oveja no se ha desviado solo una vez, sino 2, 3, 4 veces durante años, entonces empieza a tratarla de otra manera. Porque el amor también enseña, el amor también corrige, el amor no consiente rebeldía. El pastor no dice haz lo que quieras, él ama tanto que está dispuesto a intervenir, y tú conoces a esas personas, siempre se desvían, siempre hay que hablarles de lo mismo, una y otra vez, año tras año, y cuando se les exhorta, lo toman personal, se ofenden. Piensan que el mensaje es contra ellos, que la iglesia los persigue, que el pastor tiene algo en su contra, pero no es así. No es personal, es pastoral. Es el clamor del corazón de Dios por alguien que se está perdiendo y no lo ve. Y te digo algo con respeto y con amor. Hay gente que no cambia. Pasan los años y no cambian. Envejecen, pero no maduran. Se vuelven más tercos, más duros, más intransigentes, cada vez más cerrados, más amargados. Y no porque la vida los haya tratado mal, sino porque rechazaron la voz del pastor una y otra vez. Ahora bien, también hay quienes cambian para bien. Aleluya. Hay personas que permiten que el Espíritu Santo trabaje en ellos, que reconocen su necesidad, que se humillan, que aprenden, que evolucionan, que se parecen más a Cristo con cada año que pasa. Pero también hay otros que van cambiando para peor. Se vuelven más fríos, más lejanos, más heridos. Y no porque Dios no les haya hablado, sino porque dejaron de escuchar su voz. Y aquí está el punto más fuerte de todo esto. El depredador, ese que ha estado esperando en silencio, conoce a la oveja distraída. ¿Sabe quién se desvía siempre? Observa. Y cuando ve que esa oveja ya no responde al llamado, que ya no sigue al rebaño, que ya no escucha al pastor, dice: ahí tengo una, en cualquier momento será mía. Hermano, hermana, despierta. El enemigo está al acecho, no porque tú seas débil, sino porque te has alejado de la voz que te guía, del pastor que te protege. No es tiempo de excusas. No es tiempo de orgullo, es tiempo de volver. Porque el buen pastor aún está llamando cuando una oveja no cuida sus talentos,
cuando pierde la alegría, cuando se desvía una vez, otra vez y otra más, llega un momento, querido, en que el pastor dice, ya está. No puedo permitir que esta oveja siga corriendo hacia su propia destrucción. ¿Sabes por qué? Porque hay un enemigo al acecho. Y ese enemigo ya está preparando el aderezo, ya está calentando el fuego, ya está viendo cómo se va a almorzar a la oveja, porque eso hace el enemigo. No tiene misericordia, no tiene compasión, no tiene espera. Él vino para matar, robar y destruir. Pero el pastor, él ve desde lejos la trampa y antes de que el enemigo se coma a una de sus ovejas, actúa. Porque el amor de Dios no es pasivo. El amor de Dios es firme, es protector, es radical si hace falta. Y aquí es donde entra una de las imágenes más fuertes, más conmovedoras y también más difíciles de entender para el corazón moderno. Pero te la digo con humildad, con ternura y con verdad. Si el pastor ve que una oveja no solo se pierde una vez, sino que ha hecho del descarriarse un estilo de vida, entonces, por amor, le quiebra la pata. Sí, lo sé, suena duro, pero escúchame con atención. No es castigo, no es venganza, es corrección que salva. Me contaron esto los mismos pastores beduinos cuando estuve en Tierra Santa. Uno de ellos me dijo, pastor, hay ovejas que no aprenden, se escapan una y otra vez, no escuchan la voz. Se sienten libres, pero se acercan cada vez más al borde del abismo. Y si no intervenimos, morirán. Así que, ¿qué hacemos? Las tomamos con dolor, con amor, pero con firmeza y les quebramos la pata. Yo me quedé en silencio y le pregunté, ¿pero eso no es cruel? Y el pastor me respondió, no, porque lo hacemos para salvarle la vida, porque después de eso no las dejamos solas, les entablillamos la pata con gasa, con cuidado, con ternura, y entonces, y aquí viene lo más hermoso, las cargamos sobre nuestros hombros y no las soltamos hasta que estén completamente sanas. Eso es amor, no es comodidad, es amor que disciplina, es amor que dice, prefiero verte herida temporalmente que perderte para siempre. Y eso también está en la Escritura, porque el buen pastor corrige a los que ama. Él no te deja vagar hasta que mueras. Él te encuentra, te detiene y si es necesario permite que tu camino se quiebre para que regreses, para que sanes, para que vuelvas a escuchar su voz. Y aunque duela, aunque al principio no lo entiendas, cuando todo pase, te darás cuenta que fue su misericordia la que te quebró. Hermano, hermana, si hoy estás herido, si algo se quebró en tu vida, una relación, un plan, una etapa, un sueño, no pienses que es el final. Tal vez no es el enemigo, tal vez es el pastor cargándote en silencio, mientras sana lo que tú mismo dañaste, y no te soltará, no te dejará tirado. Él te curará hasta el final, hasta que puedas caminar otra vez, pero esta vez cerca del pastor. Y llega un momento precioso y santo en el proceso de restauración, cuando esa ovejita que fue quebrada comienza a sostener de nuevo su propio peso. Cuando por fin la pata entablillada empieza a sanar, cuando los vendajes ya no son necesarios, cuando la fragilidad cede paso a la firmeza, algo empieza a cambiar, no solo en el cuerpo, sino en la mente de la oveja. Sí, hermano, sí, hermana, se produce una transformación interna. La vieja tendencia de desviarse, de alejarse, de explorar caminos peligrosos comienza a morir y nace algo nuevo. Nace una conciencia, nace un temor reverente, nace una nueva decisión.
Si me vuelvo a desviar, podría volver a romperme. Y esta vez tal vez no sobreviva. Esa oveja, la que fue corregida con amor, se convierte en la que camina más cerca del pastor, tan cerca que lo roza, tan cerca que escucha incluso el susurro de su voz, tan cerca que ya no necesita gritos, advertencias ni varas, solo una mirada del pastor y entiende, solo una pausa y obedece. Esa oveja ya no se despega más, se queda ahí, siempre ahí, íntimamente cerca. Y tú podrías mirarla y decir, esa debe de ser la favorita, la mimada, la preferida. Pero no, querido, esa es la que fue quebrada y sanada. Esa es la que aprendió a amar la corrección. Esa es la que entendió con dolor, pero también con gratitud, que la vara del pastor no mata, salva. Y lo más impactante de todo es esto. Lo entendió una oveja, sí, un animal, un cuadrúpedo, sin palabras, sin Biblia, sin teología, pero lo entendió. Entendió que le rompieron la pata no para castigarla, sino para protegerla, para salvarla de un depredador que la estaba esperando. Ahora bien, vayamos al momento de la herida, al instante exacto en que el pastor la toma y con dolor en su corazón le quiebra la pata. En ese momento la oveja no entiende. Claro que no. No dice, ay pastor, gracias por tu disciplina. Qué hermoso momento. No, la oveja se resiste, se duele, se queja, se enfurece. Tal vez hasta emite un balido de angustia como diciendo, ¿por qué me haces esto? Pero después, cuando ya no puede moverse sola, descubre algo extraordinario. El único que puede sanarla es aquel que la quebró por amor. El único que le da calor, alimento, dirección, es el mismo pastor que no la soltó ni un segundo. Y entonces, en esa dependencia, en esa cercanía forzada por la herida, se forja una relación que antes no existía. Eso, hermano, eso es la fe verdadera. La fe no es entender todo en el momento. La fe es vivir por adelantado lo que solo comprenderemos después. Es confiar cuando no ves. Es aceptar la mano que te hiere porque sabes que también es la mano que te sana. Por eso, escúchame bien, la corrección divina no es castigo, es protección. Tal vez hoy estás preguntando, ¿por qué perdí el empleo, Señor? ¿Por qué fracasó mi matrimonio? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esa puerta cerrada? Y la respuesta puede no ser clara ahora, pero llegará el día, créeme, llegará el día en que mires atrás y digas, gracias, Señor, gracias porque me quebraste la pata antes de que el enemigo me devorara. Gracias porque me heriste para sanarme. Dios no rompe lo que no piensa restaurar. Dios no hiere lo que no piensa redimir. Dios no permite el dolor si no hay propósito. Así que si hoy estás en el proceso, si la herida aún arde, si estás sobre los hombros del pastor sin poder caminar, no temas. Estás en el lugar más seguro. ¿Y por qué me pasa esto con mis hijos? Esa es una de las preguntas más dolorosas que un padre puede hacerse. Y muchas veces, querido, cuando nos detenemos, cuando respiramos hondo, cuando dejamos de culpar al mundo, a las circunstancias, a los demás, y empezamos a mirar hacia adentro con una actitud autocrítica, sincera, honesta, descubrimos algo incómodo, pero necesario. Descubrimos que hemos cultivado una tendencia peligrosa, una tendencia a perder el gozo de servir a Dios, a dejar de escuchar su voz, a no cuidar los talentos que Él nos confió y sin darnos cuenta, dejamos de ser
aquella oveja que se descarriaba una vez cada 10 años y nos convertimos en la oveja que vive descarriada y que se acerca al redil solo una vez cada 10 años. El patrón se invirtió, el alma se adormeció, el oído se cerró y la llama que ardía en el corazón se transformó en humo. Pero escúchame con atención, Dios no se queda cruzado de brazos. El pastor que te ama tanto, tanto, que no está dispuesto a perderte, ve tu patrón, ve tu desviación continua, ve tu lucha. Y entonces por puro amor, por misericordia ardiente, te quiebra la patita otra vez y te carga sobre sus hombros. Y va por la montaña, por el desierto, por el valle, hasta encontrarte donde te habías perdido. Y a veces te encuentra, perdóname que te lo diga así, en un noviazgo que no era de Dios, con alguien que no compartía tu fe, tus principios, tu llamado, y tú creías que estabas enamorado, pero el pastor sabía que ese camino terminaría en destrucción y te quebró. Sí, te quebró, no para herirte, sino para atraerte de vuelta. Y regresaste al redil dolido, confundido, pero salvo. Y cuando él nota que hay una tendencia a desviarse, una inclinación constante a caminar lejos, entonces él nos quebranta y nos vuelve a traer. Y es en ese dolor donde muchos de nosotros hemos aprendido a pegarnos íntimamente a él. Ya no lo soltamos, ya no nos alejamos, porque entendimos que su herida fue nuestra salvación. Y ahora déjame decirte algo que he descubierto, y no te lo digo porque haya estudiado sobre ovejas, te lo digo porque he caminado con el Señor por años. He tropezado, he llorado, he sido levantado por su gracia. Y una verdad me ha quedado clara como el sol del mediodía: el camino que transitamos es también nuestro destino. Si una oveja se desvía y vuelve a desviarse y otra vez se sale del camino, ¿a dónde crees que llegará? Tarde o temprano acabará en Egipto. Y en Egipto no hay tierra prometida. En Egipto no hay maná. En Egipto no hay presencia de Dios. Allí hay cadenas, hay esclavitud, hay silencio. Hermano, si tú hoy te estás desviando, si estás perdiendo el gozo, si vives espiritualmente adormecido, te lo digo con amor y verdad. No te van a recordar como el padre que fue fiel. Te recordarán como alguien que quiso caminar bien, pero se confundió de camino. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que tus hijos te recuerden como un hombre de fe, como una madre que supo volver, como una oveja que escuchó a tiempo. Es tiempo de regresar, porque el redil sigue abierto y el pastor todavía te está buscando. Supongamos, hermanos, que hay una mujer soltera, sincera, que un día se arrodilla y le dice a Dios: Señor, yo quiero enamorarme de alguien que camine en la dirección correcta. Quiero un compañero de vida que te ame, que me entienda, que valore lo que llevo en el alma. No busco un rostro bonito, Señor. Busco un corazón alineado con el tuyo. Y esa es su intención. Es buena, es noble, pero en el camino de la vida, cuando la soledad toca la puerta con fuerza, cuando los días parecen largos y las noches eternas, se cruza con el primero que le presta atención, con el primero que le dice algo bonito, y ella, solo por no sentirse sola, se mete con él. Y entonces, sin darse cuenta, descubre que Egipto no estaba tan lejos, que Egipto estaba bajando la calle. Una tarde cualquiera se despierta, se mira al espejo del alma y se da cuenta de que se desvió, de que perdió el rumbo, de que se alejó del plan de Dios. Y ahora no sabe cómo llegó hasta ahí, cómo se alejó tanto de lo que un día soñó. Y ahora, imagina conmigo,
un esposo, un padre, que dice con convicción: yo quiero que mis hijos me respeten cuando sean grandes. Quiero ser un ejemplo, un modelo digno de imitar. Pero esos niños lo ven gritar, lo ven perder la paciencia por cualquier cosa. Lo ven levantar la voz, golpear la mesa, humillar a su esposa. Y entonces los hijos, con ojos tristes, piensan: papá lo intenta, pero Asiria está a la vuelta de la esquina. Mis queridos, las palabras no bastan. El ejemplo arrastra más que 1000 discursos, porque tú puedes decir lo correcto, pero si tu vida contradice tus palabras, tus hijos se quedarán con lo que vieron, no con lo que escucharon. Y ahora pensemos en un joven cristiano, un muchacho que un día dice: yo quiero desarrollar una intimidad profunda y duradera con Dios. Yo quiero sentir a Jesús cada día, quiero caminar con Él, pero cada mañana se levanta tarde. Lo primero que hace no es orar, es mirar el celular, ver las redes, responder mensajes, deslizar pantallas, y se pasa el día entero conectado a todo menos a Dios. Y entonces, aunque dice que quiere una relación con el Creador, la realidad es que Egipto es la próxima salida del freeway, porque la comunión no se construye con deseos, sino con decisiones. Y si no hay tiempo para Dios, no habrá profundidad espiritual. El alma no se llena de likes, el alma se llena en la presencia de aquel que dio su vida por ti. Y por último, miremos a los recién casados. Quieren tener en 2 años de matrimonio la estabilidad que sus padres lograron en 20 y no planifican, compran lo que ven. Se meten en créditos que no pueden pagar, usan la tarjeta como si fuera mágica y terminan atrapados en deudas, sin paz, sin dirección. Yo les diría con cariño, con amor pastoral: espero que hayas empacado bien, porque las tormentas de arena que vienen en Egipto y Asiria no son suaves, son reales. Y si no corriges el rumbo, te vas a perder. Entonces, queridos, cuando yo veo una oveja del rebaño de Dios, que tiene una tendencia persistente, una inclinación continua, un hábito casi automático de desviarse hacia Egipto y hacia Siria, yo entiendo algo. Escúchame bien. Lo más probable es que el Señor, en su amor infinito, tenga que hacer algo radical para traerla de vuelta. Y a veces sí, a veces esa corrección viene con una pata quebrada, porque hay ovejas que solo regresan al redil cuando no pueden seguir caminando solas. ¿Sabes qué significa eso? Significa que algunas de las cosas que hoy te están sucediendo no necesariamente vienen del enemigo. No todas son ataques del diablo, como solemos pensar. Puede ser, y quiero que lo escuches con atención, puede ser que sea Dios mismo quien permitió esa circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque te ama demasiado como para dejarte perder. Porque no quiere que Egipto sea tu destino. Porque no quiere que termines esclavo otra vez. Oh, cuánto amor tiene Dios por nosotros. Un amor que corrige, un amor que disciplina, pero que nunca abandona. Y hay muchos, sí, muchos que están atrapados en sus estatus sociales. Yo he hablado con algunos y el Espíritu Santo me ha susurrado al corazón: Él no avanza, no crece, no prospera, no porque yo no pueda darle los papeles, sino porque en cuanto tenga ese documento, ese pasaporte, esa libertad que tanto anhela, se perderá de la iglesia, se alejará del redil, dejará de orar, dejará de buscarme. Lo pierdo. Y entonces, en su misericordia, el Señor detiene lo que parece bueno para guardar lo eterno. Otros, en cambio, necesitan cargar con un cuerpo frágil. Sí, un cuerpo débil, un cuerpo que no responde como ellos quisieran. ¿Y sabes por qué?
Porque si ese cuerpo fuera fuerte, si estuvieran sanos, si todo funcionara como ellos esperan, le darían la espalda a Dios sin mirar atrás, se irían, buscarían el mundo, buscarían la gloria humana, la autosuficiencia, el orgullo. Pero Dios, en su sabiduría, les da justo lo que necesitan para mantenerse cerca del altar. ¿Recuerdas al apóstol Pablo, aquel gigante de la fe, ese hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento? Él también tenía una debilidad y le pidió a Dios no una ni dos, tres veces que lo librara. Y aunque algunos teólogos sugieren que se trataba de un problema físico, quizás en los ojos, una miopía severa o que era cojo, Pablo en realidad no habla de algo físico. Él no lo llama enfermedad, él lo llama debilidad. Y la palabra que usa cuando vamos al original no se refiere solamente a lo físico, sino a algo más profundo, una batalla interna, una tentación, un área vulnerable, un lugar donde su carne quería una cosa y su espíritu quería otra. ¿Qué lucha, hermanos? Pablo dice, mi carne hace lo que mi espíritu no quiere. Esa es la lucha del cristiano. Esa es la batalla diaria, una guerra que no se ve, pero que arde por dentro. Y aún así, en medio de su lucha, Pablo escucha a Dios decirle, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Oh, qué Dios tan maravilloso tenemos. Un Dios que no nos suelta, un Dios que no se rinde con nosotros, un Dios que, aunque tenga que permitir la quebradura, lo hace con lágrimas para traernos de vuelta al redil. Y entonces el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia. Qué declaración tan poderosa. No le dice voy a sanarte, no le dice voy a quitarte el aguijón. Le dice lo que vas a tener que hacer es venir a mí cada día, depender de mí constantemente, porque esa pata quebrada, esa fragilidad que cargas, es lo que te mantiene cerca de mi corazón. Es como si Dios le estuviera diciendo, Pablo, si yo te sano esa herida, si te devuelvo por completo la fuerza, te me pierdes, te olvidas de lo que has vivido conmigo, dejas de buscarme. ¿Y quién era Pablo? Había sido llevado al tercer cielo, había recibido revelaciones que ningún hombre antes había experimentado. Aunque él mismo se consideraba el menor de los apóstoles, fue el único al que Jesús le predicó personalmente luego de resucitado. Cristo lo detuvo camino a Damasco y le habló cara a cara. ¡Qué experiencia tan sobrenatural! Pablo podía decir, a mí ningún hombre me predicó, fue Cristo mismo quien me alcanzó. Era un hombre con ciudadanías dobles, un ciudadano romano y un hebreo educado a los pies de Gamaliel. Un hombre culto, capaz de debatir con los sabios de Grecia, con los grandes pensadores de su época. Un hombre que se sustentaba con sus propias manos, que tenía preparación, inteligencia, recursos, pero que aún así necesitaba una pata quebrada. Porque si no hubiera tenido esa limitación, quizá jamás habría sido el Pablo que conocemos hoy. Tal vez su historia habría tomado otro rumbo, tal vez se habría perdido como Judas o habría terminado buscando la gloria personal. Pero Dios, que conoce el corazón, permitió esa debilidad para mantenerlo conectado con Él, para que nunca dejara de depender de su gracia. Porque cuando somos fuertes en nosotros mismos, es fácil olvidarnos de aquel que nos llamó. Lo que trato de decirte es que muchas veces tú y yo maldecimos nuestras carencias. Nos quejamos de eso que nos falta, de esa debilidad, de ese dolor que llevamos por dentro. Y sin embargo es precisamente eso lo que nos ha mantenido cerca de Dios. Es por esa herida que no has dejado de orar. Es por esa espina en el alma que has seguido buscando su rostro. Y tal vez no lo entiendas todo ahora, pero un día verás que fue esa misma debilidad la que salvó tu alma. Porque a través de ella Dios se llevó toda la gloria. Dios nos conoce y nos conoce mejor de lo que nosotros mismos creemos conocernos. Pero tú dices, no, pastor,
Si Dios me da la seguridad de que esto se me va a ir, entonces sí, yo le voy a servir. ¿Tu abuela? ¿Sabes cuánta gente he conocido a lo largo de mi vida que dice lo mismo? Cuando Dios me bendiga económicamente, cuando me prospere, ahí sí voy a sembrar. El día que Dios me dé $1,000,000, pastor, ese día diezmo completo va para la iglesia. Y yo me quedo pensando, ¿será que Dios necesita tu millón? ¿O será que tú necesitas aprender a confiar en Él ahora? El Señor, en el libro de Proverbios, nos muestra con claridad que Él escudriña el corazón, no se deja llevar por promesas vacías. Dios no necesita nuestras condiciones. Él no es un negociante espiritual. Dios dice, las señales seguirán a los que creen. ¿Lo ves? Las señales siguen a los que tienen fe. Pero tú no estás siguiendo las señales, tú las estás exigiendo para poder creer. Mucha gente cuando recibe ese dinero que tanto anhelaba comienza a decir, bueno, primero tengo que pagar mis deudas, luego ayudar a mi familia, después si sobra algo, sí, ahí le doy a la iglesia. Y así se olvidan de lo que prometieron en la escasez. Pero Dios no olvida, Dios sabe, porque Él nos creó, Él conoce nuestra tendencia natural, nuestra facilidad para alejarnos de su Hijo cuando ya no sentimos necesidad. Ahora escúchame, porque en estos últimos minutos quiero contarte una historia maravillosa, real y conmovedora. Un hombre rico, un viudo adinerado, tenía un único hijo al que amaba con todo su corazón. Era su tesoro más grande, su compañía, su alegría. Este hombre además era un apasionado del arte. Viajaba por el mundo adquiriendo las obras más valiosas de los grandes maestros. Rembrandt, Monet, Van Gogh. Compraba aquellas pinturas con dedicación y las colgaba con orgullo en los pasillos de su mansión. Cada regreso de sus viajes era una celebración. Las paredes de su casa se llenaban de belleza, de historia, de colores que hablaban de cultura y sensibilidad. Y él no lo hacía por ostentación, lo hacía por amor, porque cada pintura representaba para él un momento, una emoción, algo que quería compartir con su hijo. Los años pasaron y aquel muchacho creció bajo el abrigo de ese amor paternal y de ese ambiente lleno de arte. Una relación hermosa, un lazo profundo entre padre e hijo. Pero como en toda historia de esta vida, algo iba a suceder. Y te lo contaré en el siguiente momento, porque lo que viene te va a tocar el corazón. El hijo creció, como todos crecen sin darnos cuenta. Y justo cuando estaba entrando en la mejor etapa de su vida, su país entró en guerra. Como un acto de valentía, se alistó para defender a su nación. El padre, aunque lleno de temor, respetó su decisión. Pasaron los meses y un día, como un puñal que atraviesa el alma, llegó un telegrama. Era breve, seco, pero desgarrador. Su hijo había muerto en combate, su único hijo, su sangre, su esperanza. El padre cayó en un profundo desánimo. El duelo se volvió su compañero constante. Pasaron varios inviernos y el dolor no menguaba. No encontraba consuelo, no lograba superar la pérdida de su amado hijo. Nada lo aliviaba. Era como si una parte de su